Bueno, buenos días para todas y para todos. Un placer en este encuentro diario que estamos teniendo, en un día bastante especial, un día para reflexionar. A las 10, la presidenta democrática de Brasil estará haciendo su discurso a la ciudadanía, en lo que algunos están hablando le están dando distintos nombres, pero sin duda estamos ante una afectación muy profunda a la democracia latinoamericana. Y en esto que tiene que ser una reflexión de qué nos está pasando, y qué nos está pasando como fuerza política de izquierda, y cuál es el rol del Uruguay y de nuestra fuerza política en esta historia que ha tenido Latinoamérica, y cuál ha sido el rol del Uruguay en la historia entre dos grandes países como Argentina y Brasil, y cuál seguirá siendo el rol y la importancia del Uruguay entre estas dos grandes potencias, y cómo tenemos que seguir trabajando para salvaguardar lo que es una mirada social donde debemos trabajar para ir generando las relaciones de igualdad entre la ciudadanía. En ese sentido, y en una mirada de la trayectoria a nuestras elecciones y al fortalecimiento de nuestra fuerza política, seguimos profundizando qué Frente Amplio queremos. Cada vez que hablamos en forma unilateral o en forma personal, sabemos que tenemos que recordar de dónde venimos, cuáles son nuestra historia, cuáles son nuestras raíces, cómo fue la lucha de quienes iniciaron nuestra fuerza política. Muchos hacen referencia al general Sereñi, pero en realidad tenemos tantas y tantos compañeras y compañeros que de alguna manera fueron aislados en ese proceso tan oscuro de nuestro país. Y como tenemos esas raíces y debemos saber para dónde vamos, es decir, no mirar la historia en forma aislada, sino para dónde vamos, también tenemos que estar pensando cómo vamos actualizando y reformándonos para que nuestra fuerza política siga siendo una fuerza política de profundos cambios. En ese sentido, y como quien está hablando ha ido generando compromisos en forma escrita, los grupos que la apoyan siempre están hablando de la participación, de cuál es el rol de cada uno de los niveles que tenemos en este organigrama muy particular. Hoy vamos a hablar de nuestro compromiso, que está enumerado como el compromiso número 4, que tiene que ver con el apoyo a la descentralización. Nosotros creemos que nuestra fuerza política ha sido en este proceso histórico quien se ha podido embanderar de forma realmente profunda con el proceso de descentralización, no solamente por la ley de descentralización, sino también por la toma de decisiones políticas, que se podía haber hecho más, pero sin duda los pasos en el proceso de descentralización son lentos. El compartir el poder tiene sus dolores, tiene sus idas y venidas, pero yo creo que nuestra fuerza política ha dado señales claras de que nosotros sabemos cuál es el proceso de descentralización y cuál es el rol que debe cumplir. En el día de ayer, nuestra fuerza política, a través de algunas líneas trazadas por la mesa política, reunió a la Comisión de Descentralización del Frente Amplio, y allí hubo una reunión bien interesante de concejalas y concejales de todo el territorio, y aquello nos daba una muestra clarísima de cómo seguir trabajando a este punto 4 que dice específicamente: dar apoyo al proceso de descentralización en general, respaldar a los municipios y a nuestros representantes en los gobiernos locales, así como también asegurar la representación de los compañeros de las localidades de nuestros organismos. Algunos compañeros allí planteaban que muchas personas todavía no saben qué es ser concejal. Los concejales y las concejalas son los gobernantes locales mandatados por un buen porcentaje de la ciudadanía que nos representan, que son gobierno, que forman parte del mismo y que van a tener que ir empoderándose de ese rol, y tenemos que tomar algunas medidas desde el punto de vista de la fuerza política. ¿Qué medidas debemos de tomar? Bueno, yo creo que hoy las concejalas y los concejales en los gobiernos locales del departamento de Maldonado, que representan a nuestra fuerza política, tienen que estar absolutamente alimentados, no solamente por la fuerza política, sino también por los ministerios o las políticas nacionales que deben derramar
sus políticas en el territorio, no importa qué intendencia o qué partido político gobierna el departamento, sino cómo esas políticas de los ministerios derraman en el territorio, son las políticas del gobierno de izquierda, las políticas de salud, las políticas de vivienda, las políticas que se hacen las políticas sociales a través del MIDES, y cómo esos representantes nacionales en los territorios deben de formar parte de esta comisión de descentralización, deben de informar a nuestras concejales y concejales de qué es lo que está pasando, cuáles son las políticas, cuáles son los programas, porque yo creo que el empoderamiento y el poder también está dado en la información, y la defensa del Frente Amplio también tiene que estar dado en esta transformación donde existe la disminución de la mortalidad infantil, la disminución de la mortalidad, se daban las estadísticas en el día de ayer, la disminución de la mortalidad de las mujeres por los abortos que antes eran en forma clandestina, que hoy tienen un proceso absolutamente humanizado. Entonces digo, todas esas transformaciones que ha generado el Frente Amplio tienen que seguirse profundizando y tenemos que reaccionar de que no se deben de perder. Por eso mismo, por un frente más fortalecido, por seguir trabajando juntos, por rescatar todos los logros que hemos tenido hasta este momento, estamos convocando a votar en las elecciones Frente Amplista para que trabajemos todos juntos por un Frente Amplio y un país más solidario, más tolerante y socialmente mucho más justo. Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver.